Va, va a partir de este punto. Este es el objeto y lo voy a lanzar formando más o menos una parábola. ¿Por qué más o menos? Porque obviamente no soy muy buen dibujante. Vamos a ver. Más o menos tiene que ser una parábola. Ahí está. Sí, entonces esta parábola en color amarillo va a figurar la trayectoria. Esa es una parábola completa. Hay semiparábola, que es la mitad de esto. Semiparábola. Eso lo vamos a ver más adelante en el movimiento semiparabólico. Este es un movimiento parabólico. Entonces la parábola tiene que ser completa. Vamos a figurar el lanzamiento con una línea, una flechita más o menos así. Vamos a decir que esto es la velocidad inicial. Y por supuesto, con un ángulo de lanzamiento que se le va a llamar ángulo teta. Se los escribo, ángulo teta. Así. Es un nombre griego que se le da al ángulo. Vamos a ver, ángulo teta. Vamos a borrar. Muy bien, entonces parte con una velocidad inicial y obviamente con un ángulo de inclinación respecto a esta horizontal. Entonces el ángulo va respecto a el eje X. Muy bien. Vamos a continuar. Hay otro punto. Vamos a señalarlo acá. En este punto, esta velocidad inicial se va a descomponer en dos. Una que apunta hacia arriba. Vamos a apuntar, ¿sí? Y otra que apunta hacia la derecha, así. A esas componentes les vamos a llamar velocidad en X, así. Velocidad en X y a esta velocidad en Y. Ahí. Vamos a hacer otro. En otro punto de esa parábola vamos a tener la línea que representa a la velocidad. Entonces, en este punto, la velocidad en Y va a ser 0. Entonces, va a estar dada únicamente por su velocidad en X. Vamos a llamar velocidad en X. ¿Sí? Mientras va subiendo, esta velocidad pues va perdiendo su magnitud, como lo vimos en el tema anterior. Sin embargo, la componente en X de la velocidad horizontal no va a cambiar, va a ser siempre la misma en todo momento. Vamos a tener otro punto aquí. Ahí estamos. En ese punto, vamos a tener igual la velocidad inicial y se va a descomponer en dos partes. Una que apunta en el eje Y y otra en X, pero como ya viene cayendo, entonces la velocidad en Y va a ser hacia abajo. Y la velocidad en X siempre va a ir hacia la derecha, con la misma magnitud.
Entonces esta es la velocidad en X y la velocidad en Y. Cuando vuelve a su misma posición de donde fue lanzada, a su misma altura, perdón, no posición. Aquí. Esta sería la velocidad inicial. Realmente es la velocidad final. Pero como es la misma que la inicial, pues no hay ningún problema. Entonces, el ángulo, vamos a hacer líneas punteadas acá. Vamos a extender esta línea. El ángulo con que llegó va a ser el mismo, teta. Ahí está. Y la velocidad inicial va a ser la misma que la velocidad final, siempre y cuando llegue a la misma altura de donde fue lanzado. Entonces, esto que nosotros vemos acá es la descripción de un movimiento parabólico. ¿Cómo así, profe? Hay un objeto que se lanza desde cierto punto. Se le aplica una velocidad inicial y en un ángulo dado, cualquiera que sea, 20 grados, 25 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 70 grados, los que querramos. Entonces, cuando el objeto sale, digamos en este caso, de la mano del lanzador, entonces va a describir una trayectoria parabólica. Esa parábola que se está formando es debida, o sea, la causante de que se forme esa parábola es algo que hemos venido tratando que se llama gravedad, que va a apuntar siempre hacia abajo. Siempre, ¿sí? Va a apuntar hacia abajo. Entonces va a formar este tipo de movimiento. Algo que tenemos que observar es que cuando un objeto forma una parábola completa en su trayectoria, la velocidad inicial va a ser la misma que la final cuando llega a la misma altura de donde fue lanzada. Esta es la misma altura. ¿Ve? Aquí partió con una velocidad inicial y llegando a este punto, a esta misma altura, entonces la velocidad inicial se vuelve la misma o con la misma magnitud que la velocidad final. Y por supuesto, con el mismo ángulo con el que fue lanzado. Si este ángulo, por ejemplo, valiera 30 grados, este de aquí también tendría que valer 30 grados. Esto se aplica si y solamente si el movimiento es parabólico, o sea, el movimiento forma una parábola completa. No así cuando es un movimiento de tipo semiparabólico. Entonces, algo que quiero que les quede claro en esta parte es la siguiente. Cuando el objeto va subiendo, entonces ustedes se dan cuenta que aquí, exactamente a la mitad de la parábola, es un tipo de movimiento ascendente. De esa velocidad que nosotros vemos acá, velocidad inicial, se va a descomponer en dos. Por eso es que es el plano cartesiano. Una que va a apuntar hacia arriba y otra que va a apuntar hacia la derecha. Entonces, a esas dos se les conoce como componentes de la velocidad. Otra vez repito, a esas velocidades en y velocidad en X se les conoce como componentes de la velocidad.
¿Y por qué se les conoce así, profe? Simple, porque esa velocidad inicial se va a descomponer en dos partecitas. Una que apunta hacia arriba y otra que apunta hacia la derecha. O dicho de otro modo, una que apunta sobre el eje X y otra que apunta sobre el eje Y. Entonces, por eso se le llama movimiento en dos dimensiones, porque estamos hablando de la dimensión en y de la dimensión en X. Entonces, si nosotros analizamos cómo se comporta la componente en Y, si es a la mitad de la parábola, nosotros vamos a observar de que esta velocidad en Y va a ir disminuyendo mientras va subiendo hasta que en este punto que está señalando la crucita, esta velocidad en Y se vuelve cero. Únicamente esa se vuelve cero. ¿Sí? Entonces, cuando llega a la altura máxima de la parábola, al punto máximo de la parábola, entonces esa velocidad en Y se vuelve cero. Pero cuando toma la otra mitad de la parábola, entonces va cayendo. Entonces, esa velocidad en Y va otra vez aumentando paulatinamente. Se hace cada vez más grande, más grande, más grande, hasta llegar a este punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué le pasa a la componente de la velocidad en Y, profe? Sencillo. En la mitad de la parábola, cuando va ascendiendo, esa velocidad va disminuyendo. Y en la otra mitad va a ir aumentando nuevamente su velocidad. Ahora analicemos qué le pasa a la componente en X. Pues la componente en X, en todo punto de la parábola, escuche bien, en todo punto, la velocidad en X va a ser la misma. Si en este punto, por ejemplo, la componente en X era de 15 metros por segundo, es solo por darles un ejemplo, no es que sí sé. En este punto de acá, también va a valer 15 metros por segundo. En este, también 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Aquí también, hasta finalizar. O sea, la componente de la velocidad en X no va a cambiar. Entonces, esos son conceptos que tenemos que tener claros para resolver problemas de este tipo. ¿La velocidad en Y va a cambiar? Sí. Según el caso que vimos en el tema anterior de caída libre. Mientras sube, esa velocidad va a disminuir. Y cuando va bajando, esa velocidad va a aumentar. ¿De acuerdo? Y la componente en X va a permanecer constante. Muy bien. Vamos a otros conceptos. En el tiro parabólico nosotros vamos a encontrar altura máxima. Y además vamos a encontrar lo que se conoce como alcance máximo. Son dos cantidades importantes. A la altura máxima la vamos a representar con H. Puede ser cualquier letra, ustedes. La verdad que yo la voy a representar con H a la altura máxima. Y aquí pues algunos autores le ponen, vea, max, H max, o sea, altura máxima. Y al alcance máximo le voy a llamar X. ¿Ah? O también le podemos cambiar. Usted va a elegir de todas maneras. A esta le va a poner Y, así. Y máximo, así. Y. Para no perder la representación simbólica de un mismo problema. A la altura máxima le podemos llamar Y o H mayúsculo. Y al alcance máximo le vamos a llamar X. Eso pasa normalmente con los jugadores de básquetbol, ¿verdad? Ellos no saben
un carajo de física, ¿verdad? Pero saben cuándo encestar, cómo tirar. La mayoría de ellos saben de que el alcance máximo de un tiro parabólico se logra cuando se le da un ángulo de 45 grados a la pelota. Usted tira 45 grados en cesta con la práctica, claro. Entonces ellos están calculando. Aquí está la persona que va a tirar. Aquí está solo que la canasta no queda abajo, ¿verdad? Ustedes, este es un tipo de movimiento semiparabólico. La canasta y aquí está la persona. ¿Ya? Tiene que encestar. El alcance sería la mitad de X. Hay un video, ustedes tal vez me acuerdan de buscarlo, apareció en Facebook ahí, bien, bien entretenido, sobre este tipo de movimiento. Hace cálculos y todo y encesta varias veces. Bueno, entonces, alcance máximo, altura máxima. Muy bien, se mira bonita la imagen hasta el momento, ¿verdad? Pero habría que ver qué pasa después. Para nuestro movimiento en 2 dimensiones, como siempre, nunca faltan, ¿verdad ustedes? Las benditas ecuaciones. Entonces, vamos a empezar a escribir las benditas ecuaciones acá. Aquí van, pues, empecemos. La primera dice que Y va a ser igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial. Voy a escribir calidad, calidad, los ceros ustedes pequeños. La velocidad inicial. Y aquí viene lo que les decía, por el seno del ángulo. Por el seno del ángulo, por el tiempo. Menos, miren, pues la gravedad siempre va a ser 9.8. Entonces, vamos a escribirlo de mejor manera. Vamos a escribir 4.9 por el tiempo al cuadrado. Esa va a ser nuestra primera ecuación. Le voy a poner aquí un numerito y le voy a poner ecuación 1. Ahí está. Vamos con la ecuación 2. Sí, esta es para Y, miren ustedes. El alcance en Y o la altura en Y va a ser la altura inicial más la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos 4.9 por el tiempo al cuadrado. Ahí está, esa es la primera. La otra se desprende de esta. En cálculo se dice derivemos la ecuación, ¿verdad? Ustedes, pero ustedes no saben derivadas, entonces se las voy a escribir. La velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. Se escribir seno del ángulo. Menos derivada, pues 2 por 4.9 es 9.8. 9.8 le resto 1 a t cuadrado, al 2, me queda 1. Entonces esa sería la segunda ecuación. Para encontrar la velocidad en Y, únicamente hay que multiplicar la velocidad inicial por el seno del ángulo y a eso restarle 9.8 por el tiempo. Ecuación 2. Ecuación 3. Alcance horizontal, o mejor dicho, alcance en X, va a ser igual al alcance inicial más velocidad inicial por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo por el tiempo.
Ecuación 3. Ecuación 4, que se deriva de esta, va a ser la velocidad en X, que ya dijimos que esa es la constante. Va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Ahí está. Y esa es la ecuación 4. Y algunas otras que les voy a ir mencionando más adelante. Las que más se van a usar son estas. Hay una última que es para encontrar el ángulo y esa es con una tangente inversa. Más adelante la van a ver. Muy bien, esas son las ecuacioncitas que vamos a utilizar, jóvenes. Aparentemente, pues como es un tema nuevo para ustedes, ahorita están diciendo, ¿y cómo carajo se me va a quedar eso? Ah? Pero es fácil. Media vez ustedes no falten a clases, yo pues tenga la voluntad de explicar bien y ustedes pues si tienen dudas preguntan, no hay ningún problema. Y por supuesto tengan calculadora científica. Vamos a ver qué horas son ustedes para ver eso de la calculadora. No, ya no nos da tiempo. Son las... Vamos.